Buenas noches a todos. Entonces estamos en el encuentro virtual de producción de gas. Hoy el tema que vamos a tratar es separadores. Voy a tomar lista. Cristian Giovanni, no ha llegado. No, Indira Caterín, Diego Andrés, acá, profe. Dana Vanessa, Sebastián no ha llegado. María Fernanda no ha llegado. Listo. Entonces vamos a iniciar. Yo les envié un articulito en inglés sobre unos descubrimientos en Colombia. ¿Me pueden decir que estuvieron leyendo del artículo? ¿Quiere hablar? Mm, Pues sí, profe, dice que fue un descubrimiento que se hizo onshore, y está la empresa Frontera Energy, que era Pacific Rubiales antes, y está con otra empresa que se llama Padex Resource. En la ubicación de este pozo, que le pusieron la belleza 1, está en el Bajo Magdalena, lo están produciendo 50-50 entre estas dos empresas. Se perforó a 11.680 pies y encontraron petróleo ligero de 43 grados API y gas natural. Entonces, pues están haciendo una producción mixta. ¿Qué más quiere comentar algo sobre el artículo? Profe, también pues hablaban sobre pues que era como exploración nueva que estaban iniciando y pues que estaban muy entusiasmados, quién sabe ahora con todo lo que está pasando cómo siga la cosa, pero pues estaban muy entusiasmados porque estaba produciendo pues muy bien ese pozo, casi 2.400 barriles por día y 10.7 millones de pies cúbicos por día. Y pues también no solo hablaban sobre ese, sino que estaban pues pensando, evaluando hacer otro, uno o dos pozos más en ese campo para pues empezar a desarrollar como esa zona. Y pues también estaban hablando sobre el inicio de la perforación de un pozo en otro campo, en el bloque Guama, que también era en el valle inferior del Magdalena. Ajá. Ahí es importante que esa producción que nos están dando ahí el Pozo La Belleza 1 es las pruebas de ST, las pruebas iniciales que duran más o menos una semana y que en este momento lo tienen en pruebas de build-up, ¿sí? Aproximadamente por un mes lo van a tener en pruebas de build-up para poder hacer las pruebas comerciales del campo. Entonces así pueden determinar si el campo es comercial o no es comercial. Bueno. Ah, bueno. Listo, muy bien. Muchas gracias por haber leído el artículo. Entonces vamos a hacer la presentación del tema que hoy es separadores. Como sabemos, todos los separadores básicamente lo que nos hacen es separar el gas natural de los líquidos que vienen cuando vienen los hidrocarburos y el agua. El gas natural lo vamos a enviar a la planta de tratamiento donde se va a tratar para convertirse en gas de venta y los hidrocarburos los vamos a enviar a una planta de destilación o de fraccionamiento para convertirlos en gasolina natural y GLP. Y el agua lo vamos a enviar a la planta de tratamiento a disposición o a inyectarlo en algún pozo que podamos encontrar una formación que nos acumule el agua. Como pueden ver, entonces estamos haciendo uso comercial de todo el gas natural, entonces no estamos desaprovechando ninguno de los hidrocarburos que vienen con el gas natural. Vamos a mirar los diferentes tipos de separadores que se encuentran en la industria, los tipos por su función. Vamos a mirar las partes de un separador y los principios por los cuales se rige la separación del gas natural. Vamos a mirar también los equipos que necesitamos para controlar los separadores y los elementos de seguridad de los separadores. Vamos a mirar el proceso en sí del separador, cómo funciona. Y vamos también a observar
cómo se funcionan los tres principios principales de separación que maneja el separador de gas natural. Asimismo, vamos a hacer las ventajas y desventajas que tenemos en los tipos de separadores, las funciones del separador principales, cuáles deben ser las funciones de aplicación de los separadores, y vamos a mirar las condiciones de diseño y vamos a hacer un ejercicio de diseño de separadores. Si no alcanzamos a hacerlo hoy, lo haremos la próxima semana y hacemos un ejercicio aquí, y yo les voy a colocar para que empecemos a hacer, vamos a hacer 3 ejercicios de separación, uno de gas, uno de la norma API y otro de un separador bifásico horizontal. Vamos a hacer esos 3 ejercicios y los vamos a hacer en el encuentro virtual, lo que duremos haciendo los ejercicios. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Listo. Entonces voy a hacer la presentación. Vamos a mirar la primera vez que hago la presentación. Vamos a ver cómo nos funciona. No, profe. Entonces, vamos a presentar. Ahí está la presentación. Entonces le damos compartir pantalla. Compartir una ventana, presentación. ¿Estamos viendo la presentación? Está acá, sí. Bueno. Entonces, por favor, yo aquí no puedo ver la hora. ¿Ustedes pueden ver la hora en su computador? Sí, profe. Para que estemos atentos a las 9:30. Listo, profe, nosotros le avisamos. Muchas gracias. Entonces, en un principio, hay una norma de calidad colombiana para la venta del gas natural. Esta norma incluye los contenidos de líquido que debe tener el gas natural para ser vendido y comercializado. Entonces, como podemos ver, la norma nos dice que tiene que ser libre de líquidos, o sea que el gas natural no puede, tenemos que, en lo posible, colocar todos los separadores posibles para retirar tanto los sólidos como los líquidos del gas natural. Me pueden hacer preguntas en cualquier momento. Un separador o un equipo de separación utiliza en la industria petrolera para separar las mezclas de líquido y gas. Un separador es un recipiente cerrado que trabaja a presión, en el cual se separan 2 o 3 fases de fluido producido por los pozos para convertirlos por medio de un tratamiento en productos que cumplan los requerimientos de calidad, que fue los que vimos, y el control ambiental para su posterior venta, ya sea el petróleo, el gas, y el desecho o tratamiento, el agua. Por lo general, los pozos producen líquidos y gas mezclados en un solo flujo monofásico, pero se puede volver bifásico en cualquier momento, el flujo de hidrocarburos. Los equipos de separación se utilizan en la industria petrolera para separar mezclas de líquidos y gas. Y existen tuberías a las que aparentemente se maneja solo líquido o gas, pero debido a los cambios de presión y temperatura que se producen a través de la tubería, hay vaporización de líquido o condensación de gas, dando lugar a flujo de 2 fases. Entonces podemos tener flujo monofásico o flujo bifásico dependiendo de la presión y temperatura que tengamos en el caudal de flujo. En ocasiones el flujo de gas arrastra líquidos de las compresoras y equipos de procesamiento en cantidades apreciables. Entonces, de las compresoras de gas natural y de los equipos de procesamiento también tenemos producción de líquidos. Entonces, en los compresores y en los equipos de procesamiento, en los equipos de tratamiento como una planta deshidratadora o una planta de endulzamiento, tenemos que instalar a la salida de esos equipos, instalar los separadores necesarios para terminar de retirar los líquidos al gas natural.
En los campos de gas y aceite donde no se encuentra con el equipo de separación adecuado y además el gas se quema, una cantidad considerable de aceite ligero que es arrastrado por el flujo de gas también es quemado, ocasionando grandes pérdidas si se considera que el aceite ligero es de más alto valor comercial. Entonces, tenemos que tener cuidado con la quema de gas, porque en la quema de gas podemos estar quemando también el hidrocarburo condensado liviano, que yo lo puedo tratar y lo puedo destilar para convertirlo en gasolina o en GLP. Entonces, por eso necesitamos un buen sistema de separación que me garantice que no voy a tener líquidos dentro del gas que estoy quemando a TEA. Aunque el gas se transporte una cierta distancia para tratarlo, es conveniente eliminarle la mayor cantidad de líquidos, ya que este ocasiona problemas tales como corrosión y abrasión del equipo de transporte. Entonces, estos líquidos, por ejemplo, el agua, que en presencia de contaminantes como el H2S y el CO2 me pueden ocasionar corrosión en las tuberías. Y abrasión, si vienen partículas sólidas que vienen a gran velocidad, me va a producir erosión y abrasión en las tuberías de transporte del gas natural. El flujo de gas frecuentemente arrastra líquidos de proceso como el glicol, los cuales se deben recuperar ya que tienen un valor considerable. Recordemos que hay un proceso que es el proceso de deshidratación del gas natural con glicol. Este glicol tiene un costo considerable. Cuando el glicol se mezcla con el agua, con el gas natural para retirar el agua del proceso, nos queda un glicol con líquidos de este proceso. Entonces tengo que instalar los separadores necesarios para retirar el glicol, ¿sí? Para recuperarlo y volverlo a inyectar en el sistema. ¿Hasta ahora ninguna pregunta? No, profe, todo bien por ahora. Bueno, los separadores los vamos a clasificar de acuerdo a su función. Entonces tenemos número de fases a separar. Tenemos bifásicos cuando es agua, petróleo o gas, petróleo. Separadores trifásicos, que es para agua, petróleo y gas. Y separadores tetrafásicos cuando tenemos formación de espumas en la corriente de hidrocarburos de gas. Por su forma geométrica los tenemos verticales, horizontales y esféricos. Por su ubicación los tenemos separadores de entrada, que es el separador que tengo, los separadores que coloco después del shock manifold, o sea, del manifold de recibo de todos los pozos. Debo instalar un separador de entrada. Este separador de entrada se llama slug catcher en inglés. Los separadores en serie o en paralelo, separadores tipo filtro, tipo tanque de venteo o tipo centrífugo. Ahorita vamos a mirar cuáles son los de tipo filtro y los de tipo centrífugo. Los separadores de tipo depuradores, que son depuradores de gas natural. Los separadores de goteo en línea y las torres de destilación, que son con las que voy a producir los líquidos para hacer el fraccionamiento de estos líquidos de gas natural. Y por su presión de operación se clasifican en separadores de alta, media y baja presión. Entonces, dependiendo de donde esté ubicado el separador, si es a la entrada, por lo general la presión de entrada del separador de entrada del slug catcher es una presión baja y el gas va a salir a bajas presiones. Entonces tengo que instalar un compresor para elevar la presión del gas y elevar el caudal para poderlo llevar a las plantas de tratamiento que vaya a instalar dentro de la planta de gas. En cuanto a las fases que separan, pueden ser bifásicos o trifásicos. Serán bifásicos si solamente separan gas y líquido, y trifásicos si separan gas, petróleo y agua. Los bifásicos son más comunes y los trifásicos se usan generalmente donde hay crudos livianos y no se presentan emulsiones. En cuanto a la forma, pueden ser cilíndricos o esféricos. Los cilíndricos son los más comunes, pero los esféricos son bastante usados en campos de gas y cuando deben trabajar a altas presiones. Cuando tengo caudales de gas altos y a altas presiones, es más recomendable usar el separador esférico, porque acordémonos que el gas natural toma la forma del recipiente que lo contiene.
Entonces es más eficiente utilizar un separador esférico que uno cilíndrico cuando trabajamos a altas presiones. En cuanto a posición, esto se refiere a separadores cilíndricos, pueden ser verticales o horizontales, y estos pueden ser de un solo cilindro o de dos cilindros. Esos cilindros están en paralelo. Ahorita vamos a mirar un dibujo, una imagen del separador. Los verticales se usan cuando hay una relación gas líquido RGL más bien baja y en pozos que pueden tener producción de arena. Y los horizontales de un solo tubo se usan cuando tienen relaciones de gas líquido altas, pero a una tasa de líquido estable. Entonces, uno se usa para relación de gas líquido bajas, el otro, el horizontal, se usa para relaciones de gas líquido altas. Los de dos tubos se pueden manejar más fácil producciones altas, da más tiempo de reposo al líquido para extraer del gas y puede manejar más fácil relaciones gas líquido RGL altas. Cuando yo tengo dos recipientes o dos tubos, dos separadores en la misma configuración, tengo un mayor tiempo de retención de líquido porque tengo un doble recipiente. Y además puedo manejar más altas relaciones de gas líquido que un separador que fuera sencillo. De acuerdo a su utilización en una batería hay separadores de prueba y generales, separadores de alta y baja presión. Los separadores generales es el que le decía el Slug Catcher, que es el primer separador que se encuentra en una planta de gas, y los separadores de prueba son los separadores que me van a permitir individualmente probar cada pozo. Del shock manifold tiene una serie de válvulas, cada válvula le va a llegar una línea de pozo y con esta línea de prueba yo puedo probar los pozos independientemente y puedo probar su caudal que va a tener diariamente en el pozo. Es un procedimiento que se hace diario en los campos de producción y en las plantas de residuo. Los dos últimos existen cuando una batería llega a pozos con presiones bastante altas y se requieren dos o más etapas de separación, cada una a una presión menor que la anterior. Por configuración, verticales, horizontales y esféricos. Ya habíamos visto por el número de fases. Y por la presión de trabajo, baja presión de 10 hasta 225 psi, media presión 230 a 700 psi y ya alta presión superior a 750 psi. Como les estaba diciendo, los separadores de entrada o los Slug Catcher trabajan a baja presión, o sea que trabajarían hasta 225 psi. Aquí tenemos una imagen de los dos tipos de separadores verticales y horizontales. Ahí podemos observar un tren de separación de tres separadores. Esto es lo que se llama tren de separación dependiendo de si es baja, media o alta presión para manejar las presiones que tenemos en el sistema. Y tenemos el separador horizontal que me va a permitir manejar más cantidad de líquidos que el separador vertical. Aquí tenemos un esquema de planta del diagrama del separador trifásico. Entonces, el diagrama de planta entra el gas de producción por la parte superior. Llega al recipiente que es el separador. La parte de gas queda en la parte superior del separador y el petróleo y el agua se van al fondo del recipiente y el gas sale por la parte superior del separador. Este gas va al tren de procesamiento, o sea, a la planta de tratamiento donde le vamos a retirar los contaminantes del gas natural. El petróleo lo enviamos a la condensación de estabilización o a la torre de fraccionamiento para producir los productos de los hidrocarburos condensados. Y el agua en la parte inferior lo vamos a disponer ya sea a tratamiento o a inyección de agua. Observemos que todas tienen válvulas de control que nos van a manejar el flujo de gas natural, el flujo de agua y el flujo de petróleo condensado. También hay unas líneas que van el gas ATA. En caso de hacer un mantenimiento del separador, existen dos líneas de gas ATA y existen las válvulas que podemos cerrar o abrir para mantener la producción de gas. Entonces el gas lo podemos enviar también a ATA para quema, pero solamente cuando vamos a hacer mantenimiento del separador.
Eso también ya lo hemos visto, lo del separador de entrada. En la separación física de gases y líquidos o sólidos se usan tres principios, que son el momentum, la fuerza de la gravedad y la coalescencia. ¿Qué es el momentum? Es la separación primaria de dos fases en una corriente. O sea, es el primer choque que existe en la entrada del separador. Existe un choque en una platina. Esta platina me va a separar las partículas de aceite de las burbujas de gas y me va a, por fuerza de gravedad, las gotas de líquido se separan de la fase de gas y las partículas muy pequeñas como neblina o humo no pueden ser separadas por gravedad, que son partículas muy pequeñas de micrones. La coalescencia es forzar el gas para que siga un camino irregular, creando un gran momentum a las pequeñas gotas que produce colisión, entre ellas originando gotas más grandes. Entonces, estos son los tres principios principales. Hay otros principios, pero estos son los principales para la separación del gas natural. Entonces, el primero es el choque que va a recibir el separador con la velocidad que traiga el gas natural. Luego, por diferencia de densidades, actúa la fuerza de gravedad y me va a separar las gotas de líquido de la fase de gas. Y la coalescencia es para retirar las partículas de niebla o las partículas muy pequeñas que tenemos a través de la corriente de gas natural. La sección A es para separar la mayor parte del líquido, o sea, la sección de momentum. En esta sección tenemos un desviador de flujo, que es un dispositivo que se instala a la entrada del separador, constituyéndose en el elemento principal de la sección de separación primaria. Entonces, este desviador de flujo es como una platina metálica que tiene diferentes formas. Podemos instalar diferentes tipos de desviadores. Hay hasta desviadores centrífugos. Estos dispositivos lo que hacen es permitir el choque de las partículas y hacer la separación de las mismas. Puede haber una platina desviadora, que es una platina, puede ser en forma de disco esférico, plana o de ángulo, cónica o de cualquier otro tipo que genere un cambio rápido en la velocidad y dirección de los fluidos. En esta sección A, donde choca el gas natural con el separador, se genera una velocidad alta que se llama velocidad crítica del gas natural, que me va a permitir la separación más rápido de la corriente de gas y la corriente de líquidos. Hay unos desviadores de flujo de disco esférico, que es más ventajoso, ya que crea menos turbulencia que las platinas planas o del tipo ángulo, disminuyendo las posibilidades de problemas de emulsificación o de reincorporación de agua a la fase gaseosa. En los otros dos tipos de desviadores de flujo se puede presentar la formación de emulsiones. Entonces pueden formarse emulsiones inversas de agua-aceite o de aceite-agua. Estas emulsiones pues, no nos van a permitir el rompimiento de las partículas de líquido de las partículas de gas. El desviador de tipo ciclón utiliza el principio de la fuerza centrífuga para la separación de gas líquido. El diámetro de la boquilla de entrada debe ser diseñado para crear una velocidad de entrada de aproximadamente 20 pies por segundo alrededor del disco interior, cuyo diámetro no debe ser mayor de 2/3 del diámetro del recipiente. Entonces, por fuerza centrífuga, la velocidad de esta fuerza centrífuga me hace separar el líquido se va a la parte inferior y el gas se va a la parte superior, por esta fuerza centrífuga. Hay platinas antiespumantes. Generalmente la espuma presente en un caudal de producción de crudo es tratada mediante la adición de un producto químico. Pero si este producto químico no se instala, es recomendable instalar una platina antiespumante para evitar la formación de espuma dentro del separador. También para esta formación de espuma o evitar la formación de espuma, se puede hacer para una instalación en serie de platinas paralelas inclinadas con las cuales se ayuda al rompimiento de las burbujas de espuma. Se instalan en la interfase gas líquido del correspondiente separador. Estas platinas no son recomendables cuando se presentan problemas de parafina o de producción de arena,
ya que estos elementos tienden a taponar este sistema instalado en el separador. Acordémonos que de los problemas que tenemos en los pozos es el problema de depositación de parafinas o de producción de arena. El problema de depositación de parafinas es que se nos pueden depositar en las tuberías, se nos puede en las líneas del separador, en las conexiones del separador, en las conexiones de los compresores y en las conexiones de las plantas de tratamiento. Este problema de parafina lo tenemos que atacar con químicos y hacer limpiezas de las tuberías del separador cuando tenemos problemas de parafina. Lo mismo, la producción de arena, lo que nos va a poder producir es por medio de la velocidad que trae el gas natural que entra al separador, nos va a producir erosión o abrasión de los metales y podemos tener problemas de ruptura de metales o fragilización del metal. Aquí podemos observar un desviador de flujo. Tenemos el desviador tipo baffle y el tipo tangencial y el tipo diverter. Entonces, como podemos observar, el gas choca contra el desviador de flujo y las partículas de líquido se separan del gas natural. Tenemos ahí una platina desviadora y un desviador tipo ciclón. La platina desviadora dijimos que eran varias platinas en paralelo para evitar la formación de espuma. La sección, ¿queda clara la sección A? Sí, profe. Sí, profe, queda claro. Bueno. La sección B. En la sección B vamos a separar las gotas de líquido por gravedad. En la sección C vamos a separar las gotas de líquido muy pequeñas mediante coalescencia. Esto se hace por medio de un extractor de niebla. El extractor de niebla vamos a asimilarlo a una viruta que se instala en la salida del separador en la parte de gas. En esta viruta o en este empaquetamiento que se puede hacer también de mallas, el gas entra por el extractor de niebla y sigue un camino tortuoso. Este camino tortuoso genera partículas pequeñas de líquidos. Estas partículas se van uniendo y se van creando partículas más grandes de líquidos, las cuales por gravedad caen al fondo del recipiente del separador. Entonces, estos dispositivos se instalan en la descarga de gas del correspondiente separador y se constituyen el elemento principal de la sección de coalescencia. La efectividad del extractor de niebla depende de la velocidad de la corriente de gas. Si es muy alta, se genera turbulencia y se origina reincorporación de gotas de líquido a la fase gaseosa. Entonces, esta velocidad que entra al extractor de niebla debe ser baja para que no nos genere la turbulencia y no nos permita separar las partículas. Esta turbulencia no nos permite separar las partículas de gas de las partículas de líquido. Entonces no vamos a tener el efecto de coalescencia para retirar las partículas de líquido del gas natural. Si la velocidad es baja, las pequeñas gotas de líquido se agrupan en las platinas y coalescen con facilidad. La altura o espesor del extractor de niebla tipo malla está generalmente entre 3 y 7 pulgadas y su densidad está entre 10 y 12 libras por pie cúbico de material de acero con el que se está haciendo el extractor de niebla. Una unidad tipo malla adecuadamente diseñada logra remover el 99% de gotas de líquido con tamaño de 10 micrones y mayores. Estos tamaños de micrones son tamaños muy pequeños de partículas que se pueden retirar con el separador de niebla. Una limitación del extractor de niebla tipo malla está en que puede llegar al taponamiento más fácilmente que los otros. Como es una malla que está entrelazada, que tiene como orificios, tiene intersticios, estos intersticios se pueden, si hay materiales sólidos, se pueden, por ejemplo, la producción de arena, que tengamos arena en la corriente de gas, esta arena nos puede tapar estos intersticios y nos va a reducir la eficiencia del extractor de niebla. El extractor de niebla de platinas paralelas, el gas es forzado a través de ellas, las cuales tienen cambios direccionales para promover la coalescencia de las gotas de fluido. Lo que se hace aquí es cambiar la dirección de la velocidad del gas natural cuando cruzan las platinas paralelas. Entonces, las velocidades van a cambiar. Al cambiar estas velocidades,
Hay cambios de dirección y promueve la coalescencia de las gotas de fluido. Estas son diseñadas para asegurar flujo laminar y una cierta caída de presión. Acordémonos que si tenemos un flujo turbulento no vamos a poder separar bien las partículas del líquido y del gas. Aquí tenemos una imagen de cómo es un separador de niebla. Tenemos nuestro separador a la salida del gas natural en la parte superior, o lo podemos también tener en la parte horizontal, vertical del separador, para tener la salida del vapor. Esos separadores de niebla o extractores de niebla deben estar a 45 grados de la salida del separador del gas. Aquí vemos los empaques de malla de los separadores, de los extractores de niebla. Entonces, como podemos observar, son unas mallas preempacadas que pueden ser mallas de alambre o de aletas metálicas. Estas aletas tienen, como observan ahí en la figura, unos caminos que son tortuosos y unos intersticios para que el gas pase y se formen las partículas de líquido. La otra sección es la sección D, que ya es la usada para almacenar todo el líquido separado del gas en las 3 secciones anteriores. Dependiendo de los requerimientos, esta sección de líquido debe tener un cierto volumen para manejar baches de líquido. Pues, principios de separación. La fuerza de gravedad. Las gotas de líquido se separan de la fase gaseosa cuando la fuerza gravitacional que actúa sobre las gotas de líquido es mayor que la fuerza de arrastre del fluido del gas sobre la gota. La fuerza centrífuga. El agua contaminada con sólidos e hidrocarburos de aceite se inyecta tangencialmente a lo largo de la circunferencia del estanque cilíndrico cónico, o sea, del separador, para permitir la separación de las partículas pesadas. Entonces, con esta fuerza centrífuga aumenta la velocidad y me va a retirar los sólidos que tengo en la corriente de gas natural. El aceite libre es retirado de la superficie del tanque y se almacena en el acumulador de hidrocarburos, que es la sección D. El principio físico-químico. Todas las partículas suspendidas en un líquido tienden a separarse espontáneamente en función del tiempo de una manera natural, por acción de un fenómeno llamado sedimentación debido a la gravedad terrestre. Por eso los separadores tienen un tiempo de retención dependiendo del tipo de hidrocarburo que estamos manejando. Este tiempo de retención me permite que las partículas y los sólidos y las gotas de petróleo, las gotas de agua, tengan suficientemente tiempo para sedimentarse y depositarse en el fondo del separador. Un soluto suspendido en un líquido por acción de la gravedad terrestre se separa y pasa a ocupar el fondo del recipiente que lo contiene, quedando el líquido en la parte superior. El principio de Stokes es el movimiento de las partículas que tiene una velocidad dentro del separador. Entonces, la velocidad de sedimentación de cada partícula es proporcional a su tamaño. Entre mayor sea el tamaño de la partícula, mayor va a ser la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación es proporcional a la densidad de la partícula y a la del medio. O sea, en este caso, el gas natural. La velocidad de sedimentación es nula cuando ambas densidades se igualan. Entonces, cuando tenemos densidades de líquidos iguales, la velocidad de sedimentación no va a funcionar y no vamos a tener depositación de las partículas sólidas. La velocidad de sedimentación disminuye al aumentar la viscosidad del medio. Y la velocidad de sedimentación aumenta al aumentar el campo de la fuerza. Esta es la ecuación para la velocidad de caída de las partículas, que es la velocidad límite o la ley de Stokes, que sería 2/9 de R, que es el radio equivalente de la partícula al cuadrado, por G, que es la aceleración de la gravedad, por la densidad de las partículas menos la densidad del fluido, en este caso sería la densidad del gas, sobre la viscosidad del fluido, que en este caso sería la viscosidad del gas. Esa sería la velocidad de caída de las partículas, que me va a definir el tiempo de retención con el cual yo voy a diseñar mi separador.
Factores que afectan la separación. La presión de operación del separador depende de la presión de flujo y de las cantidades relativas de crudo y gas natural. Un dato muy importante es la presión de operación con la que yo voy a manejar el separador, porque como les comenté, si las presiones son muy bajas, debo usar compresores. Esto me eleva el costo de la planta de gas porque tengo que instalar un compresor para levantar la presión del sistema de gas natural que viene del separador. Un cambio en la presión de la separación produce un cambio en la densidad del líquido y gas y en la velocidad permisible y el volumen real de flujo. Acordémonos que la presión es cada componente que tiene el gas natural tiene una presión crítica, que esta presión crítica es la que me va a dar qué presión tengo en el sistema, en la composición del gas natural que manejo. Acordémonos que la densidad del gas y la densidad de estos líquidos la puedo hallar a partir de la composición del gas natural de cada uno de sus componentes, con la ecuación de PB igual a NLT, y así yo puedo interrelacionar la densidad para calcularlo. El efecto neto de un aumento de presión es un aumento en la capacidad del gas del separador, expresada en pies cúbicos estándar. Con respecto a la temperatura afecta la capacidad del separador a medida que afecta los volúmenes reales de flujo y las densidades del gas y del líquido. Acordémonos que del diagrama PVT, cuando tenemos el diagrama PVT, que es el diagrama de fases, nosotros tenemos el diagrama de presión, volumen y temperatura. Dependiendo de la presión y la temperatura, vamos a tener gas natural seco, gas condensado, gas petróleo crudo y petróleo con gas. Vamos a tener esas cuatro fases. Entonces, la presión y la temperatura me va a afectar el porcentaje de líquido o porcentaje de gas que voy a tener dentro de cada fase. El efecto neto de un aumento de la temperatura de separación produce una disminución de la capacidad del separador. En cuanto a los sistemas de instrumentos, tenemos que manejar dos temas. Uno son los instrumentos de seguridad y otros son los instrumentos de control. Dentro de los instrumentos de seguridad tenemos las válvulas de venteado de seguridad, que son colocadas en la parte superior del separador, como se observa en la figura, la válvula de escape. Una válvula cheque, que es una válvula que me permite el flujo en una sola dirección. El disco de ruptura, que es un equipamiento que me permite vaciar el separador de acuerdo si tengo una presión, una sobrepresión en el separador, y un sistema de alarmas para manejar la presión y la temperatura. Dentro de los instrumentos de control tenemos el control de presión, que es un manómetro, el control de temperatura, que es un termómetro, y el control de nivel de aceite. Como se observa en la figura, hay un medidor de nivel, que es donde yo puedo visualizar cuál es el nivel de aceite que tengo. ¿Qué sucede con este control de nivel de aceite? Me permite drenar por la válvula de control que observamos en la parte inferior derecha del dispositivo del separador. Puedo drenar los líquidos, tanto el agua como el petróleo, y dependiendo del nivel de líquido que yo tenga en el separador, que haya diseñado, el nivel que yo haya diseñado, en el momento que llegue a ese nivel, la válvula va a actuar y se va a abrir y va a controlar el líquido que maneja el separador. En la parte inferior hay una válvula de desfogue de sedimentación y para limpiar todos los sólidos que tiene el separador. Acá pues tenemos un separador horizontal con todas sus secciones, la sección A, la sección B, la sección C, la sección D. Entonces tenemos la sección de momentum, la de gravedad, la de disposición del líquido y la de coalescencia. Todos los separadores tienen las mismas secciones. Acá tenemos uno vertical con sus secciones, la A, la B, la C y la D. Observemos que en el separador horizontal tenemos mayor capacidad de líquido que en un separador vertical, que tenemos menos capacidad de manejo de líquido. Aquí en esta figura observamos cómo es el camino de un separador en su parte interior. El separador tiene unas platinas inclinadas, el gas
fluye a través de este separador, de estas platinas inclinadas, y ahí se va a producir el proceso de separación del gas natural, de los líquidos, del líquido hidrocarburo del gas natural. Aquí tenemos otro tipo de separador que es con platinas. Existe una separación, un área de separación primaria, como se observa aquí en la figura, un área de separación primaria, un área de separación secundaria, nuestro separador de niebla donde va a extraer las partículas más finas, nuestro controlador de nivel, nuestra bombita, esta bombita que está aquí es la que me va a controlar el nivel del separador, y tengo la salida de líquido y la sección de almacenamiento de líquidos en la parte inferior, y una válvula inferior donde va a poder drenar el fondo del separador cuando contiene sedimentos, arenas, etcétera, y sólidos. Este es un separador esférico, contiene las mismas sistemas de control de todos los separadores, pero este separador me va a manejar más altas presiones que un separador horizontal o un separador vertical, debido al comportamiento que tiene el gas de adaptarse al recipiente que lo controla, que lo contiene. Aquí tenemos un filtro separador. Estos filtros separadores pues tienen un número de filtros. Estos filtros son semejantes al filtro que traían los carros. El material es el mismo. Este material filtrante me va a separar los sólidos de las partículas sólidas que tiene el gas natural, de los líquidos que también traen las partículas sólidas, y me las va a filtrar. Entonces, estos filtros separadores son muy importantes colocarlos en los sistemas de compresión, en los sistemas de plantas de deshidratación, de plantas de endulzamiento, que por lo general todavía el gas natural trae partículas sólidas. Por lo general estos separadores son separadores horizontales. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Todo está claro. No, profe, todo está bien por ahora. Bueno. Señor. Dentro del separador horizontal tenemos que mirar las ventajas. Entonces, se emplean cuando la relación de líquido es baja. O sea, tenemos unas relaciones bajas de gas líquido. Requiere de poco espacio vertical para su instalación. Requiere menor diámetro que un separador vertical para una capacidad de gas, y maneja grandes cantidades de líquido, optimizando el volumen de operación requerido, que era lo que le comentaba, que el separador horizontal maneja más líquidos que los otros separadores. Las desventajas del separador horizontal es cuando existen variaciones a nivel de la fase pesada, afectan la separación de la fase liviana. Entonces, cuando es muy alto el volumen de la fase pesada, o por ejemplo del hidrocarburo, el volumen es muy alto, me va a afectar la separación del gas natural. No va a ser eficiente la separación del gas natural. Ocupa mucho espacio horizontal, entonces vamos a necesitar un espacio amplio, ¿sí?, para poderlo instalar, y es difícil la remoción de sólidos acumulados. ¿Por qué? Porque como es horizontal, a lo largo de todo el recipiente se nos va a depositar los sedimentos, entonces vamos a tener mucha depositación de sólidos dentro de este separador. Habría que entrar por una ventana, destaparlo, limpiar el separador, limpiarlo de gas, entrar por una ventana que tiene los separadores y limpiarlo por dentro, y sacar manualmente el depósito de sólidos o el depósito de sedimentos que tenga el separador. El separador esférico es más compacto, por lo que se usa en plataformas costa afuera. Son más fáciles de limpiar que los separadores verticales. Los diferentes tamaños disponibles lo hacen el tipo más económico para instalaciones individuales de pozos de alta presión. Es lo que les comentaba, este separador esférico es para pozos de alta presión. Las desventajas: tienen un espacio de separación muy limitado. Entonces, el espacio que hay en la zona D, que es donde se almacena el líquido y sale el gas natural, es muy pequeño, por lo que es circunferencial el separador. Como que les comentaba, cuando tengo diferentes presiones, yo puedo hacer la separación por etapas.
Entonces, la separación por etapas es la operación en la cual se hace pasar un flujo de pozo a través de dos o más separadores que están dispuestos en serie. El primer separador se llama separador de primera etapa, el segundo de segunda etapa y los demás separadores se denominan de acuerdo a su posición en la serie. Entonces acá instalo varios separadores en serie para manejar los diferentes tipos de presión. Aquí tenemos una imagen de un separador por etapas. Entonces cada separador va a tener una temperatura, una presión de operación. Ahí está la temperatura 1, presión 1 para el primer separador, la temperatura 2, la presión 2 para el separador segundo y la tercera una temperatura 3 y una presión 3. Observemos que él va alimentándose de los líquidos, ¿sí? Sale el gas natural por la parte superior y por la parte inferior sale el líquido y la parte de gas que no se haya separado. Y lo mismo para el sistema número 3. Este petróleo condensado lo llevamos a unos tanques o lo llevamos a la planta de fraccionamiento para producir los hidrocarburos del gas natural. Las presiones operativas se reducen en secuencia de modo tal que la presión más elevada queda en el primer separador y la presión más baja en el separador final. El objetivo de la separación por etapas es maximizar la recuperación del líquido de hidrocarburos y brindar una estabilización máxima de las fases resultantes de líquido y gas que salen del separador final. Entonces, con este tipo de separación por etapas, yo garantizo que voy a retirar todo el gas natural que viene en la corriente y que voy a retirar todos los líquidos que vienen en la corriente del gas natural. La separación por etapas reduce la potencia que necesita el compresor debido a que el gas se alimenta a presiones más elevadas. Entonces, cuando tenemos presiones altas y las vamos disminuyendo, vamos a necesitar menor capacidad del compresor. Dentro de los problemas operacionales que podemos presentar en los separadores tenemos crudos espumosos, presencia de arenas, presencia de parafinas, presencia de emulsiones y corrosión en el separador. Los crudos espumosos nos dificultan el control del nivel de líquido, problemas en la separación de líquidos o gas, probabilidad de que el gas y el líquido salgan del separador junto con la espuma y con ello causar considerables pérdidas económicas. Entonces, esta espuma, acordémonos que hay unas platinas desviadoras de espuma que podemos instalar en el separador. La presencia de arena, taponamiento de los dispositivos internos del separador, o sea, puede haber taponamiento de las válvulas, hay erosión y corte de las válvulas y líneas. Entonces, lo que le comentaba, la velocidad con la que la arena trae con el caudal de gas me puede causar erosión. Esta erosión me puede causar daño en las válvulas y cortes en las líneas que mantiene el separador. Acumulación en el fondo del separador. Entonces, esta arena se nos va a depositar en el fondo del separador, lo cual tenemos que estar limpiando periódicamente para que no se acumule tanta y ocurran problemas de separación con la arena. Las parafinas. Las parafinas, los separadores de petróleo y gas, reduce su eficiencia, puede hacerlos inoperables llenando parcialmente el recipiente y bloqueando el extractor de mezcla y las entradas de fluido. Puede ser removida efectivamente utilizando vapor o solventes. Entonces, esta parafina es muy peligrosa porque se puede generar estas parafinas pues vienen de la producción del pozo, de la producción de hidrocarburos del pozo. Estas parafinas se depositan en las instalaciones, por ejemplo, en las entradas del compresor, en las entradas del separador, en la entrada de la planta de tratamiento, y lo que me va a causar es una disminución del caudal y me puede hasta taponar completamente la tubería, impidiéndome que el caudal de gas entre al separador. Las emulsiones. La presencia de emulsiones crea problemas en los separadores de 3 fases. Se puede usar desmulsificantes para romper la emulsión. Por lo general, esta inyección de químicos se realiza en la boca de pozo, cuando ya sabemos que hay emulsión, el hidrocarburo forma emulsión con el agua. Estos químicos se inyectan en la boca de pozo
para romper la emulsión y separar el agua del petróleo. Y la corrosión son los fluidos producidos del pozo, pueden ser muy corrosivos y causar la falla temprana del equipo. Los dos elementos más corrosivos son el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno. El dióxido de carbono en presencia de agua forma ácido carbónico que nos produce corrosión por pitting o corrosión localizada. Esta corrosión localizada después se crean grietas, estas grietas fragilizan el material, el acero o el material que estamos usando para la tubería o los equipos, y me puede fracturar la tubería y romperla y causar fugas en las tuberías o fallas en los equipos de compresión o de tratamiento. Vamos a mirar en general cuáles son las funciones de un separador. Hacer una primera separación de fases entre los hidrocarburos de la mezcla. Refinar el proceso de separación mediante la recolección de partículas líquidas atrapadas en la fase gaseosa y partículas de gas atrapadas en la fase líquida. Liberar parte de la fase gaseosa que haya quedado atrapada en la parte líquida. Descargar por separado la fase líquida y la gaseosa que salen del separador con el objetivo de evitar que se vuelvan a mezclar, lo que haría que el proceso de separación sea de baja eficiencia. Si no colocamos el separador en las diferentes etapas de separación para garantizar que el líquido se separa del gas, estas corrientes podrían otra vez mezclarse y bajar la eficiencia del proceso de separación. Siguientes parámetros. Controlar la energía del fluido al entrar al separador. Entonces es muy importante que definamos bien cuál va a ser el caudal de diseño para nuestro separador, para que el separador pueda manejar el caudal que estamos inyectando dentro del separador. Las tasas de flujo deben responder a ciertos rangos de volumen, o sea, tenemos que controlar el volumen que está entrando de gas al separador. La turbulencia que ocurre en la sección ocupada por el gas debe ser minimizada, entonces debemos tratar de que haya flujo laminar en la sección ocupada por el gas dentro del separador y no flujo turbulento. La acumulación de espuma y partículas contaminantes deben ser eliminadas. Antes en el separador, por eso tengo que usar o separadores centrífugos o separadores con filtros para evitar la espuma y evitar las partículas contaminantes. Las salidas de los fluidos deben estar previstas con controles de presión, entonces sabemos que tenemos que colocar válvulas como la válvula tipo cheque o una válvula de seguridad que me permita manejar las sobrepresiones que se pueden presentar en el separador. Las regiones de acumulación de sólidos deben de tener prevista la remoción de estas fases. El separador debe tener válvulas de alivio de presión. El recipiente debe estar provisto de manómetros, termómetros, controladores de nivel. ¿Hasta acá alguna pregunta o está claro las funciones del separador? Está bien, profe. Bien. Entonces vamos a mirar algunas consideraciones de diseño del separador. Algunas condiciones del diseño del separador. Entonces, aspectos a evaluar. La energía que posee el fluido al entrar al separador debe ser controlada. O sea, debemos de controlar el caudal de gas. Las tasas de flujo tanto de la fase líquida como de la gaseosa deben encontrarse dentro del rango establecido por el separador. Por eso debemos de diseñar muy bien nuestro separador con base en el hidrocarburo que tenemos, la composición del gas, la velocidad del gas, su presión y su temperatura. Si esto se cumple, se puede asegurar que el fluido es controlado por las fuerzas de gravedad, las cuales actúan sobre el fluido y se establece un equilibrio interfásico líquido-vapor. Si estas velocidades no se controlan, los equilibrios líquido-vapor no se van a cumplir y no vamos a tener la separación por gravedad. La turbulencia que ocurre fundamentalmente en la sección ocupada por la fase gaseosa debe ser minimizada antes de que cause problemas en el proceso de separación y por ende problemas a la hora de evaluar la eficiencia. Por eso debemos instalar esas platinas en paralelo, desviadoras,
para que tengamos flujo laminar y no tengamos flujo turbulento. La acumulación de espuma y contaminantes debe ser controlada. Las salidas del separador de las fases líquidas y gaseosas deben realizarse de tal forma que no vuelvan a encontrarse. Entonces, es algo redundante, pero tenemos que diseñar nuestro separador que no tengamos líneas que se conecten entre sí y que hagan que la mezcla líquido y gaseosa vuelva otra vez a ocurrir y nos dañe la eficiencia de la separación. Además, a la salida de los fluidos del separador debe tener controles de presión y de nivel de fluidos. En el separador debe tener prevista la eliminación de partículas sólidas cuando estas se hayan acumulado. Entonces deben de tener una válvula de desfogue en la parte inferior. Yo abro esa válvula inferior y voy a hacer que las partículas depositadas fluyan y las pueda limpiar. El separador se tiene que tener prevista el control de la presión, para lo cual es recomendable la instalación de válvulas de alivio. También se recomienda instalar manómetros, termómetros, controladores de nivel, boca de visitas, de tal forma que se pueda revisar en forma rápida el separador. Estas bocas de visitas son tapones que tiene el separador que yo puedo abrir y puedo entrar dentro del separador, por ejemplo, para limpiarlo o hacerle mantenimiento. Se debe analizar exhaustivamente las propiedades del fluido, las cuales derivan del comportamiento de las fases. Se debe tener en cuenta tanto las propiedades del gas, que son la temperatura crítica, la presión crítica, el peso molecular, la densidad del gas, la gravedad específica del gas y sobre todo el factor de compresibilidad, que está afectado por la temperatura de operación y la presión de operación que tengamos a la entrada del gas natural. Entonces, tenemos que tener en cuenta las propiedades del gas, como las del líquido, que actúan dentro del separador, las propiedades del líquido como la densidad del hidrocarburo, actúan dentro del separador y que actúan en forma directa sobre el diseño del separador. Entonces, todos los diseños de separador tenemos que tener en cuenta la composición del gas y sus propiedades físicas determinadas. En cuanto al servicio a prestar, es muy importante tener en cuenta que el comportamiento de una gota de fluido en estado líquido estará en función del tipo de separador a utilizar. Es decir, que una gota líquida en un separador de posición vertical tendrá un comportamiento diferente que si el separador fuera de posición horizontal. Aquí vemos el comportamiento. Entonces, en un separador vertical observamos que el comportamiento es horizontal, el comportamiento del gas, de la gravedad, y la resultante de eso van en la misma dirección. En cambio, en el separador horizontal observamos que la resultante tiene un ángulo de desviación causado por el comportamiento horizontal del separador. La composición del fluido. Para un correcto diseño se debe manejar en forma clara el concepto de equilibrio de fases. Separación instantánea, ya que será la única manera en que se pueda manejar la cantidad de líquido y gas a separar bajo condiciones de presión y temperatura de operación. Por eso es muy importante conocer la composición del gas y conocer el equilibrio de fases entre el líquido y el gas. Acá pues tenemos la composición del fluido, lo que le comentaba. Tenemos que tener en cuenta el diagrama de fases. Tenemos que identificar en qué fase está el hidrocarburo, si es yacimiento de petróleo, yacimiento de gas condensado, yacimiento de gas seco, o si está en el punto de burbujeo o está en el punto quincondentérmico, dependiendo de los puntos quincondentérmico, punto crítico, punto de rocío y punto de burbujeo. Acuérdense que en esa fase tenemos porcentajes de agua y porcentajes de líquido. En este caso nos está dando el volumen del líquido en porcentaje para el diagrama de fases. Para evaluar el funcionamiento de un sistema de separación en etapas, es necesario efectuar cálculos de equilibrio de vapor líquido y de balance de materiales en cada etapa de separación. Entonces tenemos que determinar sus fracciones molares. Con esas fracciones molares puedo determinar cuánto gas entra y cuánto hidrocarburo entra, cuánto gas sale y cuánto hidrocarburo sale por la parte inferior, teniendo en cuenta la composición del gas natural. Esto permite conocer las cantidades de gas y de líquido separadas en cada etapa
así como los parámetros necesarios para seleccionar las presiones de separación óptimas para los fines que se pretenden. La presión y la temperatura de operación son un factor muy importante porque afectan la operatividad del separador, además que influyen en forma directa en la mayoría de los otros parámetros que definen la eficiencia del proceso de separación. La presión y la temperatura de operación nos va a afectar el grado de retiro de las partículas de líquido de las partículas de gas, el grado de sedimentación por la fuerza de gravedad y la depositación en el fondo del recipiente tanto de los hidrocarburos como de los sólidos y del agua. La velocidad crítica del gas es la máxima velocidad a la cual las fuerzas de gravedad controlan el movimiento del gas y por consiguiente promueve la caída de las gotas de líquido. Esta ecuación de velocidad máxima es igual a K, que es la constante de Saunders and Brown, que depende del tipo de separador y depende de la densidad del líquido menos de la densidad del gas sobre la densidad del gas. Esas variables todas las conocemos, entonces podemos calcular la velocidad crítica del gas. El tiempo de retención del líquido, como les comentaba, en los separadores verticales y horizontales existe un tiempo de retención que me va a manejar el líquido. Este tiempo de retención es el suficiente tiempo para que el hidrocarburo o el líquido se deposite en la parte inferior del separador. Entonces, para separadores verticales de dos fases tenemos tiempo de retención 1.5 para destilados y petróleo crudo con gravedad mayor de 40 API. Para tiempo de retención de 3 minutos para petróleo crudo espumoso con gravedad API entre 25 y 40 y tiempo de retención de 5 minutos para petróleos crudos espumosos con gravedad menor a 25 grados API. Para los separadores verticales de 3 fases, proveer un mínimo de 5 minutos para la separación de las 2 fases líquidas. Los separadores verticales no trabajan bien en servicio de 3 fases, de modo que siempre en el espacio lo permita deberá usarse separadores horizontales. Acordémonos que el volumen que manejan los separadores verticales es muy pequeño, entonces el tiempo de separación va a ser muy grande para que yo permita separar el petróleo del agua. Entonces tengo que tener un tiempo, como lo podemos observar, mínimo de 5 minutos, que es un tiempo alto de retención. Con respecto a la constante de Saunders and Brown K, este valor que acerca o aleja las predicciones del funcionamiento real del sistema de separación se adapta de acuerdo a las mejores tecnologías introducidas en los diseños. Pero las consideraciones son que K es igual a 0.35 a 100 libras por pulgadas o 100 psi y disminuye 0.01 por cada 100 libras por pulgada de acuerdo a la Asociación de Productores y Procesadores de Gas de Estados Unidos, AGA. Depende de la relación de la tasa másica del líquido y del gas del separador. Entonces ahí están los valores de K para separadores verticales y separadores horizontales. Esos serían los factores de diseño que tenemos que tener en cuenta. ¿Tenemos alguna duda? No, profe. Listo. Pero son hartas cosas que hay que tener en cuenta ahí para resolverlo. ¿Qué? El diseño, sí. Vamos a hacer un diseño de un separador. Quiero que por favor ustedes lo hagan a mano. Es muy sencillo, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Bueno. Bueno, profe. Entonces, como observamos aquí la imagen, el diseño del separador lo que nos va a dar es el diámetro del casquete, el diámetro del separador versus la longitud, costura de soldadura. Aquí vemos las dos costuras de soldadura, una en cada casquete, y nos va a dar la relación del diámetro con la longitud del separador. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces lo que vamos a calcular es la relación L sobre D, que debe estar entre 5 y 6, ese valor. Y esa relación lo que llamamos extractor de niebla. ¿Ok? Listo, profe. Entonces vamos a tomar los datos que tenemos ahí. Q igual a 50 millones de pies cúbicos por día.
Gravedad específica del gas igual a 0.72, factor de compresibilidad igual a 0.9, presión de operación 550 psi, temperatura de operación 100 grados Fahrenheit. ¿Los copiamos? Ya. Me avisan cuando lo hayan copiado. Listo, profe, yo ya. Listo. ¿Listo? Dana, Diego. ¿Quién más se ha conectado? ¿Nadie más? ¿Listo? Entonces, los otros datos son gravedad del líquido igual a 0.5, el tamaño de la gota mayor a 150 micras, el tiempo de caída de la gota de la superficie a nivel de líquido 10 segundos y no se requiere almacenamiento de líquido. Entonces, para que tomemos esos datos también. ¿Listo? ¿Ya tomaron los datos? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer los cálculos. El primer cálculo que tenemos que hacer es el peso molecular del gas. Y el peso molecular del gas es gravedad específica del gas por el peso molecular del aire. Entonces va a ser igual a la gravedad específica del gas que nos dieron, 0.72 por 28.9625, que es el peso molecular del aire. Hagamos la operación para ver si nos da 20.85 libra-mol. Sí, 20.853. Entonces ahí estoy obteniendo mi peso molecular del gas. Rebobina, porfa. ¿Cómo? ¿Puedes retroceder un poquito? ¿Me repites eso? ¿Que es del peso molecular? Sí. Entonces, primero calculamos el peso molecular del gas, que es igual a la gravedad específica del gas por el peso molecular del aire. La gravedad específica del gas es 0.72 por el peso molecular del aire, que es 28.9625. Y hago el cálculo y me da 20.85 libra-mol. ¿Sí? Sí, señor. Listo. El siguiente paso es calcular la densidad del gas. La densidad del gas va a ser igual a la presión por el peso molecular del gas que lo acabamos de hallar sobre R, que es la constante de los gases, en este caso es 10.73, por T, que es la temperatura, por Z, que es el factor de compresibilidad. En esa ecuación, RT y Z van en paréntesis, o sea, está todo encerrado en paréntesis RTZ, o sea, todo va dividido por RTZ. Entonces vamos a hacer la solución. La presión la tenemos la presión es Gauss, la presión es PSIG, o sea, Gauss. Tenemos que sumarle la presión atmosférica, que es 14.7. Entonces, 550 más 14.7 PSI por 28.85 libra-mol, que es nuestro peso molecular del gas, sobre R, que es 10.73 PSI, por la temperatura en grados Rankine. Acordémonos que siempre que manejemos las ecuaciones de gas, estas ecuaciones de gas con esta constante R, la constante R está en grados Rankine. Como podemos observar, ahí está en PSI absolutas, pie cúbico sobre grado Rankine libra-mol. Entonces, tenemos que sumarle a 100, le sumamos 460, nos da la temperatura en grado Rankine.
Eso multiplicado por Z, que es 0.9. Entonces, hagamos la operación para verificar el dato. Profe, ese 10,73, ¿cuál es? Esa es La constante de los gases. la R. La R, ¿sí? La R es la constante de los gases. Aquí ya va a decir, Entonces, hagamos el cálculo. Sí, 2.177. Bueno, aproximado 2.18. Entonces ahí está bien el dato. ¿Sí les dio el cálculo? ¿A todos? ¿Cómo? Sí. ¿A todos les dio el cálculo? un momento, profe. Sí, Pi. 2,177. Listo, muy bien. Después tenemos que calcular la densidad del líquido. La densidad del líquido es igual a la gravedad específica del líquido que nos la dieron, que es 0.5, por la densidad del agua, que es 62.4. Entonces, 0.5 por 62.4 nos da 31.2 libras por pie cúbico, que sería la densidad del líquido. 31,2. Entonces, hagamos ese cálculo. Sí, 31,2. 31,2, muy bien. ¿Ya todos lo hicieron? Sí. Listo. Sí. Acordémonos que yo puedo tener el flujo de gas, lo puedo tener en volumétrico, que fue el que nos dieron el caudal de 50 millones por pies cúbicos por día. ¿Sí? 50 millones de pies cúbicos por día, Sí. el caudal. Entonces, el flujo másico va a ser igual al caudal por el peso molecular del gas. El peso molecular del gas, acordémonos que nos dio 20.85. El flujo másico se da en libras por segundo. Entonces, tenemos que hacer unas conversiones. La conversión es, una mol son 380 pies cúbicos. Entonces, ahí puedo cancelar las moles con esa mol que estoy convirtiendo de 1 a 380 pies cúbicos. Los pies cúbicos los cancelo con los pies cúbicos que tengo en el caudal de gas y paso todo a segundos. Un día tiene 24 horas, una hora tiene 3600 segundos. Entonces hagamos esa operación a ver cuánto nos da el flujo másico de gas. Me da por 3,17 por 10 a la menos 5. No debe dar 31. Es 50 No. por 20. 31,75 por 10 a la menos 6. No por eso, pero es 31 por 20. ¿Lo estás haciendo por 50 millones? Sí, Pi. 30, sí. 31,2, perdón. Libras por segundo. No, a mí me da otra vaina. ¿Qué valor te da? No, pero ya me ha dado dos valores diferentes, espere, pero.
No, pero sí me da 3 puntos. Ah, Pérez, ya sé Ah, por qué. o sea, en vez del 50 es el 31,2, ¿cierto? No, yo lo voy a hacer aquí. Porque Voy. así me dio 31,75 por 10 a la menos 6. No, sí da 31,75. Es que toca meter el 50 en 50 millones. Sí, 50 millones. O sea, toca escribir 50 Ah, pues millones en... no, por 6. Sí, ¿Ya? sí, señor. 50 millones. Sí, Listo. Ya da 31,75. sí, profe. Ahora tenemos que calcular en pies cúbicos por segundo cuál va a ser el flujo de gas que va a entrar al separador. Entonces va a ser igual, el caudal de gas va a ser igual al flujo másico que acabamos de calcular, 31,75, dividido la densidad del gas, que es 2,18 libras por pie cúbico, que la calculamos en la parte, en el primer cálculo que hicimos. Densidad del gas 2,18. Pues 31,75 libras por segundo dividido 2,18 libras por pie cúbico. ¿Eso cuánto nos da? 14,56 Listo. Muy bien. pies cúbicos por segundo. 10 cúbicos por segundo. Y ya tenemos todos los valores determinados para calcular el diámetro y la longitud del separador. Entonces, vamos a calcular el diámetro de la partícula en pies. Esto es una conversión de pulgadas por pie. Entonces, el diámetro de la partícula nos dice que es 150 micras por una conversión que es .00403937 pulgadas. Un pie son 12 pulgadas, entonces dividimos todo por 12 y nos da .00492 pies. Entonces, hagamos ese cálculo. Yo también lo voy a hacer aquí para verificar. 150 por .00000. Sí, señor. Sí, está bien. Dividido 12. .00049. ¿Sí? Sí, ¿Listo? Voy. pues si se abrevia quedan por 10. Sí, ¿Sí? Sí, sí. señor. Listo. Ahora tenemos que calcular la velocidad terminal crítica, que es la velocidad con la cual va a entrar el gas natural al separador. Entonces la ecuación es un poquitico más complicada. Es 4 veces la gravedad es 32,2, la gravedad de la Tierra, por el diámetro de la partícula que acabamos de hallar, por la densidad del líquido, menos la densidad del gas, sobre 3 veces la densidad del gas, por una constante C, que es el coeficiente de arrastre, que es 1,47. Todo elevado a la 0,5 o raíz cuadrada de esto. Entonces hagamos la operación, a ver si nos da el .437. Profe, ¿se le va toda la ecuación a las 5, solo la que está dividida, A la ¿no? 0,5. Toda la Pero ecuación. Toda toda la la ecuación. 0,4373. Sí, correcto. ¿Sí les dio rizo? Sí, profe, 0,4373. Esa es la velocidad con la que va a entrar el gas natural al separador. Entonces ya podemos calcular con esas velocidades terminales
críticas el diámetro del separador en pies. Entonces, el diámetro del separador va a ser igual a T, que es el tiempo que cae en la partícula que nos dieron que era 10 segundos, por la velocidad terminal. Entonces serían 10 por 0.437 pies cúbicos por segundo. 4,37. Entonces nos daría 4.37 pies aproximadamente, 4.4 pies el diámetro del separador, o sea, el diámetro del casquete. Sí. Y la ecuación para calcular la longitud del separador es 4 veces por el caudal de gas, que ya lo habíamos hallado, sobre pi por la velocidad terminal crítica que hallamos por el diámetro del separador. Entonces sería 4 por 14,56 pies cúbicos por segundo, que sería el caudal de gas, por dividido pi, dividido 0.437 pies cúbicos por segundo, que sería la velocidad terminal crítica, por 4.4 pies, que sería nuestro diámetro del separador. Eso nos debe dar aproximadamente 9,58 pies, que son aproximadamente 10 pies. 9,64. Sí, está bien. Sí, 9.64. ¿Listo? Dana, Diego. Sí, 9.64. Sí. Listo. Entonces ya calculé D y calculé L. Entonces tengo que calcular la relación desde el test. Entonces calculen la que es L sobre D. ¿Cuánto les da L sobre D? $2.27. 2.27, correcto. Entonces, como la relación desde el test está entre 1.5 y 6, nuestro diseño está ok. Cuando nuestro diseño no está ok, tenemos que entrar a revisar las condiciones operacionales que le dimos a la entrada, porque alguna condición no debe estar cumpliendo la característica de la relación desde el test. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Ahí hay un videito, el videito lo vemos la próxima clase. Listo, profe. Bueno, el videito de separaciones lo vemos la próxima clase. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Ya la estoy compartiendo. ¿Me ven todavía o no? Sí, profe. Señor. Pero yo no me veo ni... Creo que te ves en la parte de arriba, como al lado. Y aparece como un cuadrito, creo. Pero me aparece es la... ¿Todavía me ven? Sí, señor. Sí, ¿Pero ven la presentación o me están viendo a mí? a ti. A usted, profe. Hijo de madre, se me perdió mi este. Ahí ya canceló la presentación. Sí, pero no me deja. ¿Cómo hago? De la presentación. Listo. Listo. Y ahora sí los veo. Entonces quedó claro cómo se hace el diseño de un separador. Es muy sencillo, solo es aplicar las ecuaciones y tener mucho cuidado con los datos de entrada del separador. Bueno, Sí, tocas tener las fórmulas y las unidades bien. bien, bien claritas. ¿Esto se Entonces, puede hacer también en Excel, profe? eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Vamos a empezar a hacer ejercicios en Excel. Ustedes los vamos a empezar a hacer en las próximas clases. Nos vamos a demorar 2 o 3 encuentros en hacer los ejercicios. Con Vale. calma los hacemos. Profe. ¿No? Listo. Entonces les agradezco mucho. Voy a detener la grabación para que